Hola, ¿qué tal a todos? Nicholson Romero Peña y en esta exposición estaré hablando de lo que es la historia del computador y la historia de las consolas de videojuegos. ¿Qué es un computador? Una computadora es un sistema digital con tecnología microelectrónica capaz de procesar datos a partir de un grupo de instrucciones denominado programa. La primera generación del computador abarca los años 1944 a 1956. En esta primera generación se da la creación de la computadora Mark I, que fue desarrollada por Howard Heiken. Ah, Se caracterizó este computador por poseer válvulas electrónicas, que son los tubos al vacío. Se construye el ordenador ENIAC de grandes dimensiones, aproximadamente pesaba 30 toneladas. El almacenamiento de la información era en un tambor magnético y aquí nace lo que es la fabricación industrial de las computadoras. La segunda generación comprende desde el 1959 a 1964. Lo más destacable de esta generación es el reemplazo del uso de tubos al vacío por los transistores, lo que hizo que las computadoras sean más pequeñas y más rápidas. En las características de esta era que usaban transistores para procesar información, usaban pequeños anillos magnéticos para almacenar información e instrucciones. Aquí se desarrollan nuevos lenguajes de programación como COBOL y el Fortran, y surgieron las mini computadoras y los terminales a distancia. En la tercera generación del computador empieza desde el 1964 y concluye en el 1971. La tercera generación de computadoras emergió con el desarrollo de circuitos integrados, en la que se colocan miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. Aparte de esta, se desarrollaron circuitos integrados para procesar información, surge la multiprogramación y emerge la industria del software. En la cuarta generación del computador, que abarca el 1971 al 1988, aparecen los microprocesadores, que es un gran adelanto de la microelectrónica. Son circuitos integrados de alta densidad y con una velocidad impresionante. Entonces, ahora entraremos con lo que son las características. Aquí se colocan más circuitos dentro de un chip. Aquí se reemplazan la memoria de anillos magnéticos por la memoria de chips de silicio. Y aquí se desarrollan las microcomputadoras, o sea, computadoras personales. ¿Qué es una consola de videojuegos? Una consola de videojuegos no es más que una computadora diseñada para el entretenimiento interactivo de sus usuarios, capaz de ejecutar un videojuego en un contenido de cartucho, discos ópticos, discos magnéticos, tarjetas de memorias o cualquier dispositivo de almacenamiento. Dentro de la primera generación de las consolas tenemos la Magnavox Odyssey. Esta fue la primera videoconsola en llegar a los hogares. Fue solamente comercializada en América en 1972. Ofrecía a niños y mayores la posibilidad de jugar en casa a esos juegos que hasta el momento solo se habían visto en máquinas situadas en salones recreativos. Esta era la máquina que nosotros veíamos como el Adosbon, Funtástico y otros centros de diversiones, y se les denominaba arcade machines. La Magnavox Odyssey básicamente contaba con un microcontrolador Intel 8048 a 1,79 MHz y las demás especificaciones que la pueden visualizar ustedes mismos. Básicamente así era que se visualizaba la consola Magnavox Odyssey en su tiempo. Luego seguimos con la Atari Pong. La Atari Pong se comercializó en América durante el año 1975, lo que sería la segunda videoconsola de la historia. Consiguieron vender más de 55,000 unidades. Así era más o menos que se veía la consola, y esta básicamente no tenía mandos de controles, solamente son, como ustedes pueden ver, los botones que subían y bajaban. Luego empieza la segunda generación de las consolas, tras múltiples videoconsolas por parte de diversas empresas que únicamente copiaban el juego de Pong
y alguna que otra consola un poco mejor pensada. Se llegó a la segunda generación y con esta se decidió sacar el Atari 2600, lanzada en América en octubre de 1977. Fue para la Atari la mejor consola de todas las creadas por esta misma hasta el año 1991, debido a que anteriormente los sistemas estaban basados en circuitos de configuración y esto limitaba la cantidad de juegos a los que se podía crear. Contaba con las características que ustedes actualmente están viendo. Y básicamente esta fue una de las primeras consolas que introdujeron los joypads para el ocio de esta misma. Luego sale lo que es el Sega SG-1000. Una nueva compañía quiso adentrarse también en el mundo de las videoconsolas, así que Sega sacó su primera videoconsola de sobremesa. Esta fue lanzada solo en el mercado japonés en 1981 y consiguió buenas ventas durante muchos años. Básicamente, como ustedes pueden ver, contaba con varios sistemas. El europeo, que era, perdón, el americano, que era el NTSC, y el PAL, que era para la versión europea. Luego sale lo que es el Sega. Bueno, básicamente esta imagen que ustedes ven era como se veía el Sega en ese tiempo. En la tercera generación de las consolas surge tras el desastre de la generación anterior, debido a que las compañías americanas empezaron a ceder y esto fue aprovechado por compañías japonesas que, a pesar de acabar de entrar en el mercado, venían pisando fuerte. Durante esta generación principalmente se enfrentaron dos empresas que fueron la Nintendo y la Sega. La consola que salió fue la Nintendo Entertainment System. Esta consola, que aún hoy en día mucha gente tiene guardada en algún lugar, fue comercializada por primera vez en 1983 en Japón, lugar en el que recibió el nombre de Famicom, siglas de Family Computer. No llegaría a Europa hasta 1986, siendo conocida como bajo el nombre de NES, o más bien en español, NES. Los juegos más vendidos de esta consola fueron Super Mario Bros., que era Mario Caballito, como le decían llamar, con más de 40 millones de copias vendidas, y Super Mario Bros. 3, que consiguió vender 18 millones de copias. Y así era que se veía actualmente, con dos botones y el gamepad, que mayormente sería la cruz. Luego sale lo que es el Sega Master System, que fue creada para competir contra la NES. Fue lanzada por primera vez en Japón en octubre de 1985 bajo el nombre de Sega Mark III. Y un año más tarde, en 1986, se comercializó en Estados Unidos con el nombre de Sega Master System, SMS, con el cual fue más conocida. Aunque fue más avanzada técnicamente que la NES, no alcanzó en Estados Unidos el mismo nivel de popularidad debido a que fue lanzada más tarde y al hecho de que tenía pocos juegos a comparación con las consolas de otras compañías. Básicamente estas eran las características técnicas que comprendían la consola en ese momento, y básicamente así es que se puede visualizar la consola en su debido tiempo. En la cuarta generación de las consolas continúa la batalla entre Sega y Nintendo por dominar el mercado de las consolas, creándose así nuevas consolas con mejor soporte. Pasamos de los 8 bits a los 16 bits, lo cual implica una considerable mejora en los gráficos, además de un aumento de capacidad a la hora de almacenar datos, lo que lleva la mejora de la calidad de los juegos. El Sega Mega Drive fue lanzado en Japón en octubre de 1988. Fue la competidora de la Super Nintendo Electronic System de Nintendo, siendo la primera videoconsola de 16 bits reales. En Europa, la consola no llegó hasta noviembre de 1990. En Estados Unidos, México y algunos países de Sudamérica se llamó Sega Genesis debido a que Sega no logró preservar los derechos legales de nombre y fue la mejor consola de Sega. Entonces, básicamente así era que se veía el Sega Mega Drive,
subí la imagen del Sega Genesis debido a que el Sega Genesis fue el nombre técnico y oficial que se le dio en Estados Unidos. Luego sale lo que es el Super Nintendo Entertainment System, mayormente conocida como el Super, la SNES, fue lanzada en Japón en noviembre de 1990 y conocida allí como Super Famicom. Como hemos dicho anteriormente, esta mantuvo una gran rivalidad en todo el mundo con la Sega Mega Drive durante la era de los 16 bits. Y básicamente así era que se ilustraba el Super Nintendo en su época. En la quinta generación de las consolas, con el cambio de la generación, llega de nuevo una ampliación de bits. Pasamos de los 18 bits a 32 bits, mejorando el sonido e imagen, además de notarse también una mejora en la jugabilidad. Sale lo que es el Atari Jaguar. Con esta Atari se dio por vencida en el mundo de las consolas tras su lanzamiento en 1993. Básicamente así era que se visualizaba la consola y esta, al abandonar la industria de juegos, lo que mejor hizo fue implementar el desarrollo de videojuegos como Unreal, como Dragon Ball y Dragon Ball Z, entre otros juegos más. Sale luego lo que es el Sega Saturn, desarrollada para suceder a la Genesis Mega Drive y lanzada al mercado en 1994 en Japón y en mayo de 1995 en América. Esta consola podía conectarse a internet para jugar en línea mediante el módem Netlink, aunque solo estaba oficialmente en Japón y en Estados Unidos. Básicamente, estas eran las características técnicas que tenía la consola en su tiempo. Y básicamente esta consola utilizaba simultáneamente el cartucho y cualquier CD que tenía compatible esta consola. Luego de la Sega Saturn sale la PlayStation 1 de parte de la Sony, que se estrenó con ella en el mercado de las videoconsolas y le salió una jugada perfecta debido a que fue la más exitosa en ventas de esta generación con más de 100 millones de unidades vendidas, además de ser la más popular. Con esta consola los juegos eran un poco más largos y con más historias, y para guardar los datos en esta necesitábamos de un accesorio especial llamado Memory Card. Contaban con un CPU de 32 bits y 2 megabytes de memoria RAM dedicado y una memoria y un megabyte de video. Y así era que lucía el PlayStation 1 con un control análogo que salió más tarde y la memoria de tarjeta, que era la memory card, que con esta era la responsable de guardar los datos. Luego sale lo que es el Nintendo 64. Fue lanzada en junio de 1966 en Japón y en septiembre del mismo año en América. Esta consola fue la primera en dar el paso a los 64 bits reales, pero salieron dos versiones. La Nintendo 64 solamente se limitaba a 32 bits y el Nintendo 64 DD, al que se le decía Nintendo Ultra 64, era aquella quien lanzaba los 64 bits reales. Y básicamente así era que se ilustraba el Nintendo 64. Y de hecho, esta fue la primera consola que optó por un dispositivo que hacía vibrar el control. Para nosotros sentir este simulacro de vibración, debíamos adquirir un accesorio especial llamado Rumble Pack. En la sexta generación de las consolas, llega aquí la era de los 128 bits que no todas las empresas aprovecharon para sus consolas, ya que la diferencia que se podía conseguir no era considerable. Aquí sale lo que es el Sega Dreamcast, que esta fue la última consola lanzada en noviembre de 1998 en Japón y en octubre del año siguiente llegó a Europa. Pero debido a reestructuraciones internas que sufrió la compañía creadora y las pérdidas económicas de muchos de sus proyectos, en 2001 Sega finalizó oficialmente la producción de Dreamcast y dejó de fabricar consolas para pasar a dedicarse plenamente al desarrollo de software y la producción de arcades tales como Sonic
y el famoso juego que salió en el último tiempo que fue Alien. Básicamente era una de las consolas que contaba con mayor hardware entre las consolas de su tiempo y tales como la que ustedes pueden observar actualmente. Así era que se ilustraba el Sega Dreamcast. El control con el logo azul significa que esta era la versión PAL, o más bien la versión europea, y la versión que tiene el logo arriba de la carcasa de la consola es el logo que se utilizó para el Sega Dreamcast en Estados Unidos. En la sexta generación de las computadoras surge lo que es el Xbox. Básicamente Microsoft entró en noviembre del 2001 a lo que es la creación de su consola Xbox con un procesador de 32 bits que se caracterizó por ser Intel basado en el modelo Pentium 3, el cual utilizaba la misma arquitectura que los ordenadores de la época. Básicamente contaba con las características que ustedes ven actualmente. Y así era que se ilustraba el Xbox en ese tiempo. Luego sale lo que es el Nintendo GameCube, que fue lanzado en Japón en septiembre de 2001 para poder superar a Sony y su PlayStation. A diferencia de lo realizado en sus anteriores, Nintendo decidió hacer que esta consola tuviese una estructura parecida a los de la PC, aunque al no ser la misma que utiliza Windows, no tuvo las ventajas en cuanto a la portabilidad de juegos que tuvo la Xbox. Básicamente esta consola contaba con una tarjeta de video ATI y un procesador Gecko, y básicamente se caracterizó por también utilizar memory card, y esta consola fue la única que decidió lanzar sus propios discos compactos, como tales fueron los mini DVDs. En la séptima generación de las consolas pasamos de hablar de bits a hablar de CPUs con tecnologías de multinúcleo, además de que se incluyen GPUs sofisticadas que ayudan a procesar imágenes que incluso casi parecían reales. Ya aquí sale lo que es el Blu-ray Disc, que permite reproducir contenido en alta definición, y estos podían ser visualizados a través de la alta definición. Bueno, aquí sale lo que es el Xbox 360. Sale a la venta en noviembre de 2005 en Estados Unidos y en diciembre del mismo año en Europa. Fue desarrollada en colaboración con IBM y ATI. Además, el director del grupo de trabajo que desarrolló la Xbox 360 fue Nick Baker, quien también desarrolló la videoconsola 3DO. Básicamente, un dato que alguien debe de tomar en cuenta fue que cuando salieron las primeras consolas de Xbox se sobrecalentaban, lo que provocaba la aparición de lo que la gente llamó el anillo de la muerte. Esto ocurría después de jugar unos 15 minutos, tras lo cual se encendían unas luces rojas en el anillo de alrededor de la consola en el botón encendido, y poco después se congelaba la imagen del juego. Básicamente esta consola contaba con las siguientes especificaciones técnicas. Contaba con un procesador ATI a 500 MHz y una memoria de 512 MB, y la tecnología gráfica que utilizaba era una GDDR3. Y así se visualizaba el Xbox Arcade básicamente en ese tiempo. Luego sale lo que es el PlayStation 3, que fue lanzado en Japón en noviembre del 2006, y días después en Estados Unidos. Existen tres modelos originales que son el PlayStation original, mejor conocido como PlayStation Fat, el Slim y el Super Slim. Además, cada uno tiene distintas versiones dependiendo de la capacidad de su disco duro. Fue lanzada en Japón en noviembre del 2006 y días después en Estados Unidos. Un dato destacable de esta consola fue que entre el 17 y 19 de abril del 2011, la red de Sony fue atacada por un grupo de hackers y pudieron obtener todos los datos almacenados de los usuarios, entre ellos nombres, direcciones, contraseñas, número de tarjetas de créditos, entre otros datos importantes.
El 20 de abril se determinó el cierre total del servicio y a la semana siguiente se informó de que 75 millones de usuarios de PlayStation Network habían sido robados. Las características del Play 3, ustedes la pueden visualizar aquí. Contaba con una memoria de 256 megabytes, menor que la de la Xbox 360. Y así básicamente se visualizaba lo que era el PlayStation 3 en ese tiempo. En la séptima generación de las consolas sale lo que es el Wii, estrenada en noviembre del 2006 en Norteamérica y en diciembre del mismo año en Europa. Fue la primera consola creada con el fin de hacer que el jugador se involucrase más en los juegos, ya que estos funcionaban principalmente con el movimiento del jugador. Además, a diferencia de las otras consolas, los juegos son principalmente multijugador, de manera que fomentan la diversión de las personas en grupo. Contaban con las siguientes especificaciones técnicas y así sucesivamente, y así era como se visualizaba el Nintendo GameCube, el Nintendo Wii. En la octava generación de las consolas, en esta generación de consolas describen el surgimiento de nuevos modelos de diferentes compañías, tales como Xbox One, PlayStation 4, Wii U, entre otras más. Dentro de la primera que salió fue la PlayStation 4, es la cuarta videoconsola del modelo PlayStation, forma parte de las videoconsolas de octava generación y esta fue anunciada oficialmente el 20 de febrero del 2013 en el evento de PlayStation Meeting del 2013, aunque el diseño de la consola no fue presentado hasta el 10 de junio en el E3 2003. Es la sucesora de la PlayStation 3 y actualmente compite con la Xbox One de Microsoft y la Wii U de Nintendo. Su lanzamiento fue el 15 de noviembre del 2013 en Estados Unidos y Europa, y en Latinoamérica fue lanzado el 29 de noviembre del 2013, mientras que en Japón se retardó en el 22 de febrero del 2014. Básicamente aquí están las especificaciones técnicas de lo que es el PlayStation 4. Y aquí se puede visualizar básicamente PlayStation 4, control y consola. El Xbox One es la tercera videoconsola de sobremesa de la marca Xbox. Fue producida por Microsoft y forma parte de la videoconsola de octava generación, o más bien conocida como Next Gen. Fue presentada por Microsoft el 21 de mayo del 2013 y esta es la sucesora de la Xbox 360 y actualmente compite con PlayStation 4 de Sony y Wii U de Nintendo. Su salida a la venta fue el 22 de noviembre de 2013 a un precio de $499. Y así era como se visualizaba el Xbox con un control, la consola y más arriba, como pueden ver, el Kinect. Cabe destacar que a pesar de los grandes cambios que ha dado la tecnología en los distintos aparatos y dispositivos que se han fabricado y o modernizado para el uso de personas y empresas tales como lo es la computadora y las consolas, debemos tomar en cuenta que las consolas están formadas casi igual que los dispositivos de las computadoras. Pueden ser el CD-ROM, memorias, procesadores, almacenamiento masivo, entre otras piezas más. Es todo de mi parte y espero que hayan disfrutado de esta breve exposición.